El verbo navega en la palabra y la palabra llega a puerto, al pie de la letra. Comenzamos. Buenas tardes, ¿cómo están? Soy Patricia Velasco y me da mucho gusto recibirlos una tarde más al pie de la letra. Buenas tardes, Rafael Castillo. Buenas tardes, Buenas Pati. tardes, Galileo Contreras. Bienvenidos, buenas tardes. Y Víctor Clavellina, buenas tardes. Muy buenas tardes. Pues estamos en la letra L de la vuelta número 18 que damos al abecedario aquí en Al Pie de la Letra. Listísimos porque tenemos un programa estupendo. Obviamente usted participó al elegir el editorial de esta tarde. Tenemos música, si alcanzamos ponemos las dos piezas, si no, pues no. Pero quédese con nosotros porque estamos a punto de arrancar. Usted eligió la semana pasada hablar de locura y puede proponernos el editorial con la letra M al 3030-5307 y a nuestra fanpage Al Pie de la Letra. Ya sabe que estamos transmitiendo a través de la multiplataforma de C7 en c7jalisco.com, a través del 25.2 canal digital y por radio en el 96.3 de FM. Pues arrancamos porque nos quedan pocos minutos para que se termine el bloque con la locura. Y hay mucho que decir de la locura. Hay mucho que decir de la locura, pero vamos a ver esta cápsula que nos mandó Víctor Clavellina. Aunque no podemos adivinar el tiempo que será, sí que tenemos al menos el derecho de imaginar el que queremos que sea. Las Naciones Unidas han proclamado extensas listas de derechos humanos, pero la inmensa mayoría de la humanidad no tiene más que el derecho de ver, oír y callar. ¿Qué tal si empezamos a ejercer el jamás proclamado derecho de soñar? ¿Qué tal si deliramos por un ratito? Al fin del milenio vamos a clavar los ojos más allá de la infamia para adivinar otro mundo posible. El aire estará limpio de todo veneno que no venga de los miedos humanos y de las humanas pasiones. La gente no será manejada por el automóvil, ni será programada por la computadora, ni será comprada por el supermercado, ni será mirada por el televisor. El televisor dejará de ser el miembro más importante de la familia. La gente trabajará para vivir, en lugar de vivir para trabajar. Se incorporará a los códigos penales el delito de estupidez que cometen quienes viven por tener o por ganar, en vez de vivir por vivir nomás. Como canta el pájaro sin saber que canta y como juega el niño sin saber que juega. En ningún país irán presos los muchachos que se nieguen a cumplir el servicio militar, sino los que quieran cumplir. Los economistas no llamarán nivel de vida al nivel de consumo, ni llamarán calidad de vida a la cantidad de cosas. Los cocineros no creerán que a las langostas les encanta que las hiervan vivas. Los historiadores no creerán que a los países les encanta ser invadidos. El mundo ya no estará en guerra contra los pobres, sino contra la pobreza, y la industria militar no tendrá más remedio que declararse en quiebra. La comida no será una mercancía, ni la comunicación un negocio, porque la comida y la comunicación son derechos humanos. Nadie morirá de hambre, porque nadie morirá de indigestión. Los niños de la calle no serán tratados como si fueran basura, porque no habrá niños de la calle. Los niños ricos no serán tratados como si fueran dinero, porque no habrá niños ricos. La educación no será el privilegio de quienes puedan pagarla y la policía no será la maldición de comprarla. La justicia y la libertad, hermanas siamesas, condenadas a vivir separadas, volverán a juntarse.
volverán a juntarse bien pegaditas, espalda contra espalda. En Argentina, las locas de Plaza de Mayo serán un ejemplo de salud mental, porque ellas se negaron a olvidar en los tiempos de la amnesia obligatoria. La perfección seguirá siendo el aburrido privilegio de los dioses, pero en este mundo chambón y jodido, cada noche será vivida como si fuera la última y cada día como si fuera el primero. ¿Qué le pareció esta cápsula de la locura? Piénsele mientras nos llama y no le cambie porque seguimos al pie de la letra. Solo el amor contiene a la palabra y la palabra al amor. Al pie de la letra. ¿Ya pensó la palabra con la M que usted quiere que sea el editorial de la próxima semana? Pues ya tenemos participaciones. Francisco Caro nos propone la palabra mariachi, muy oportuna, ¿verdad? Para estas fechas en las que iniciamos Mes Patrio, en la que es el Encuentro Internacional del Mariachi, etcétera. Así que ya está la primera, mariachi. Si usted desea alguna otra, pues llame al 3030-5307 o propóngala en nuestra fanpage también. Pues este gran texto de Galeano para introducir la locura. Sí, el texto es Aún tenemos capacidad de locura y habla un poco como de este idealismo que de repente no se adecúa a lo que es convencionalmente correcto, ¿no? Sí, además todo el texto es una gran ironía, ¿no? Sí, claro. De lo que realmente podría ser, y decía yo, tiene un tono un poco quijotesco, por aquello de lo idealista que es. Me encantó esta parte de la justicia y la libertad, condenadas a vivir separadas, por fin andarán juntitas, algo así, no es textual, pero por ahí va, me encantó. Sí, claro. Y por ahí ronda todo el texto, ¿no? Me gustó esa parte del derecho a soñar, ¿no? Como en realidad la locura, pues, es una desviación de la realidad, ¿no? Es un pensar en que puede haber también algo diferente, ¿no? Hay de locuras a locuras y ya hablaremos de... Y de hecho, precisamente la definición de locura se refiere a eso, ¿no? Todo aquello que se sale de los cánones establecidos y que establece como una tangente sobre la norma, ¿no? Y se califica de locura. Como un juicio erróneo, ¿no? En cierto modo. Así es. Y parece que la etimología es en realidad un poco obscura, ¿no? Porque hablábamos, por ejemplo, de la estulticia y de un libro de Erasmo de Rotterdam que se ha traducido como el elogio de la locura, cuando en realidad la estulticia, yo me puse a pensar, es en realidad algo diferente a lo que viene siendo la locura, que la locura pues se empezó a utilizar pues en la Edad Media en Madrid en 1141-1200, ¿no? En un texto semilatino aparece quizá por primera vez la voz loco en una forma como demente. Se decía de los locos más que como fuera de la realidad, como tontos o estúpidos. O sea, esa ha venido evolucionando. Esa era la acepción, porque ahorita Exacto. es como fuera de la razón. Ha venido evolucionando privado el sentido del juicio, término. ¿no? Sí, Sí. y bueno, me parece muy interesante la cuestión del concepto de la locura, porque de cierta manera también ha sido utilizado como una herramienta de represión, ¿no? Bueno, en un primer momento, quizá por creencias religiosas, ¿no? Como la Santa Inquisición decidía quién estaba loco o no. Como en realidad era también en un primer momento más asociado con cuestiones demoníacas o cuestiones que tenían que ver. Por eso habría con... que establecer quién define Sí. como loco o cuál es la razón. Pero ¿no? ese- Para saber de cuál razón Sí. estamos hablando, que es de la que se sale y se clasifica como loco. Y apuntando precisamente, Patricia, un poco a lo que dice Rafael en esas diferenciaciones, precisamente en los tiempos de la Inquisición no era locura, era endemoniados. Y cuando la razón se impone como una cuestión, digamos, de homogeneización en todos los Paranormar. sistemas, paranormal, en ese sentido es cuando sacamos ya digamos, de los endemoniados, ya no son endemoniados, son locos, son pacientes,
pueden entrar a un tratamiento psiquiátrico, pueden entrar a un hospital, Exacto. que es una forma también de marginación, sin duda. Porque el hecho de calificar como loco fuera del diagnóstico médico, que también me parece que hay otras maneras de llamarlo, porque creo que el término es despectivo, Sí. ¿no? Hay enfermedades ya diagnosticadas que no es locura, sino que hay otras maneras de llamarlo, que quizás podrían ser eufemismos, pero que le quitan el toque despectivo Claro. para atenderlo como un asunto médico. Un asunto médico. Pero bueno, estaría bien plantearnos quién decide qué es la cordura Era lo que y yo- cuál es la locura, ¿no? Porque también ha sido herramienta del Estado para muchos activistas o gente que piensa diferente, marginarlos, ¿no? Separarlos. Porque también separarlos, porque a final de cuentas pues se salen del huaca, ¿no? Yo creo que el sistema político tiende más pues a buscar a los políticos, que más que recluirlos en manicomios, pues, lo recluyen en cárceles, sin duda. Pero también es interesante que la acepción de loco es algo muy urbano, ¿no? Y entonces hay mucha gente que se puede llamar entre ellos locos, ¿no? Y loco es, ¿qué tal, loco? ¿Cómo andas? ¿No? Y no, pues yo ando bien loco, ¿no? ¿Y cómo andas tú, no? O sea, una forma de popular también de autodenominarse Bueno, dentro de la en lo comunicación. urbano a mí me llama la atención pues cuando son los locos funcionales, ¿no? Esas personas que realmente son brillantes en ciertas materias, como se ha dado el caso de algunos científicos que pues, han sido realmente brillantes, realmente incomprendidos, y es ese loco funcional, ¿no? Lo que pasa es El que loco Como finalmente Ciro Peraloca. todo aquello que se sale de la norma, Sí. ya sea Claro. que la norma social, la norma educativa, la norma socioeconómica, la norma política, es un loco, ¿no? Y entonces hay diferentes tratamientos para aplicarse a esos locos, pero finalmente son señalados como locos. Yo me acuerdo, Pati, de esa, de Lucas, ¿no? ¿Te acuerdas cómo decía, estamos locos, Lucas? ¿Estamos locos, Lucas? Sí, era de un programa de Chespirito, ¿no? Sí. Que de los programas de Dígame, Chespirito, licenciado, licenciado. ese Gracias, que muchas gracias. se me parecía de lo mejorcito. Así es. Bueno, vamos a seguir hablando de la locura. Yo en lo personal creo que todos tenemos cierto grado de locura, quizás algunos más reprimida que otra, precisamente por no sobrepasar las normas, pero finalmente creo que todos estamos locos. Creo Lucas. que sí, ¿estamos locos, Lucas? ¿Estamos Bueno, locos, Gali? Una recomendación, hablando de la locura, el Bien. cuento de Óscar de la Borbolla, de Así es. los locos somos otros cosmos, ¿verdad? O Y la, este Genial. texto también de Galeano. o La gallina degollada, también es un muy, muy buen texto, donde, Qué se abrazo, ve, Quiroga. donde se ve un ejemplo muy claro alguien- de dos al- personajes que terminan cometiendo un delito. Alguien que ¿no? estudia la locura en el fenómeno de represión es Foucault, Michel Foucault, Ah, que se lo recomendamos pues que lo busquen, Michel Foucault, y las instituciones como represión. Es Oigan, muy y yo creo que en interesante. algún Historia de la momento locura. todos hemos tenido Historia algún de la locura. arranque de locura o algún sueño de locura no cumplido. Mm. ¿Sí? Aquí yo tengo una cita muy interesante, A Pati, ver. de Nietzsche. Y que dice, en el amor siempre hay algo de locura, mas en la locura siempre hay algo de razón. Así es. Es bonito. Pero no, les digo, los reprimimos Lo reprimimos. porque estamos normados. Pero por ahí dice- Afortunadamente los que tenemos acceso a la palabra o alguna rama del arte, tenemos una forma de manera desfogue. estupenda de liberar la locura y convertirla en un instrumento de comunicación. En algo material. Así es. La locura que todo locura, dice la La canción. locura que todo locura. El arte. Excelente. Les vamos a preguntar lo que siempre le preguntamos cada miércoles. ¿Quién escribió en esta ocasión? Qué fácil. Qué fácil, ¿verdad? Todos deberían de ganar el día de Híjole, hoy. de verdad. Más con Eh, que llame. Es más, ya hasta no se los voy a decir. Adivinen lo que estoy pensando. No es cierto. ¿Quién escribió El llano en llamas? Nacido en Apulco, Jalisco, en aquel tiempo sí se llamaba. El 16 de mayo de 1917, murió en la Ciudad de México el 7 de enero de 1986.
escritor, guionista, fotógrafo mexicano perteneciente a la generación del 52. Por favor, ya sabe que usted responde correctamente y se lleva un regalo de Literalia Editores. Y ya que va a llamar o a participar en nuestra fanpage, de una vez proponga una palabra con la letra M para que sea el editorial de la próxima semana. Ahorita que regresemos, le vamos a platicar, porque creo que ya nos tenemos que ir al corte, le vamos a platicar sobre el libro de Octavio Paz, Libertad bajo palabra. Genial libro. Y seguimos de manteles largos con la L 3030-5307, ya sabe, responda quién escribió El Llano en Llamas y proponga palabra con la letra M. No le cambie, regresamos al pie de la letra. Ojos de sal, de azúcar, para leer la vida. Al pie de la letra. Ya regresamos, ya sabe cuál va a ser el editorial de la próxima semana. 3030-5307 y en nuestra fanpage Al Pie de la Letra. Apenas está anotada la palabra mariachi, así que, pues, si usted no propone otra, creo que esa va a ganar. Bueno, tenemos una pista más de quién escribió El Llano en Llamas. La reputación de este autor se asienta en los libros El Llano en Llamas, compuesto de 17 relatos, publicado en 1953, y Pedro Páramo, publicada en 1955. ¿Quién escribió El Llano en Llamas? Y le vamos a recomendar Libertad bajo palabra de Octavio Paz, esta compilación que hace el autor, que agrupa la mayor parte de su trabajo que realizó del 35 al 57. Y pues sí, la verdad es un libro, pues de esos libros que se van escribiendo como con la vida, ¿no? Porque representa toda una serie de creaciones, pues, bajo sus 5 secciones que van transcurriendo en todos esos años. Bajo tu clara sombra, Calamidades y milagros, Semillas para un himno, Águila o Sol y La estación violenta, ¿no? Todas correspondientes, pues, en distintos estilos métricos y de verso libre. Pues la genialidad de Paz está absolutamente impresa en todas estas evoluciones, tal vez, de sus conceptos, pero con los estilos, su estilo musical, su manejo de imágenes así clarividentes, prácticamente visiones, que son las que nos está constantemente mostrando, ¿no? Con en puntos métricos muy precisos, de pronto versos blancos y de pronto puro verso libre, ¿no? O sea, esa composición, esa fuente, pues, de formas, es lo que le da una genialidad. La genialidad. Sí. Y habría que abonar un poquito en el tema que está tocando Galileo, que sí hay una evolución en la técnica que se va mostrando a lo largo de los textos que puedes ir abordando, pero las preocupaciones del autor siguen siendo las mismas, ¿no? O sea, siempre va a estar este tema de qué es la realidad para el autor, otra es el autor en relación, bueno, el poeta en relación a su obra, o sea, cómo está esta vinculación, el tema del poeta y la mujer, ¿no? O sea, como este elemento transformador y entonces es algo fantástico. Cómo a pesar de que la técnica va evolucionando, va cambiando, va mejorando y todo esto, las preocupaciones siguen siendo las mismas y las va abordando desde diferentes perspectivas. Bueno, a mí me parece muy interesante que, bueno, el proceso de la creación de Libertad bajo palabra, porque vemos en la primera edición un libro de 64 poemas. Y entonces, como de esa edición de 1949, como a la segunda edición, el mismo libro ahora aparece con 208 poemas, ¿no? O sea, en realidad la obra de Libertad bajo palabra se fue escribiendo como se fue escribiendo la vida de Paz, ¿no? O sea, paulatinamente, y yo eso me parece muy interesante, de si vemos cada uno de los capítulos nos damos cuenta cronológicamente de esa evolución estética que tuvo la obra de Octavio Paz. Comienza con sonetos y termina con textos como Cántaro roto, en donde la métrica pues no es medida, es así como una fuente, decía Galileo, creo que es un río, ¿no? O sea, desbordante de erudición, ¿no? Y cómo esas
a correcciones de edición en edición también se notan dentro de los mismos poemas. No se agregaron nada más poemas, sino que se transformaron los poemas que ya habían estado escritos y les eliminó esa actitud autocompasiva que tuvieron en un primer momento. Que Les quita normalmente el romanticismo. Les quita el romanticismo y pertenecientes a su época. a su época. Y entonces va evolucionando el poeta como va evolucionando su obra. Ujú. Y bueno, pues también vemos la grandeza de Octavio Paz, ¿no? Porque domina Indudable. todos Las los formas estilos, métricas. las formas métricas. Las formas estróficas, el verso blanco, los estilos cotidianos, los elementos históricos, universales, los simbolismos culturales clásicos y modernos. O sea, es una verdadera, o Paz mismo es una verdadera fuente pues, universal de sentido, ¿no? O sea, sin duda, pues su poesía no es necesariamente para todos, como en el caso tal vez de Sabines, pero pues él es un gran Realmente creador. disfrutable y recomendable, amigos. Si ustedes buscan trabajo de Octavio Paz, puede encontrar bastante en la red. Y es un deleite. Bueno, nosotros creo que ya lo habíamos comentado en otras ocasiones, cómo es que nos sorprende, ¿no? No sé de dónde, que bueno, es de la vida, pues, pero esta manera de abordar todos los temas y definirlos de una manera tan erudita. Claro, y mira, Pati, que una de las cosas más interesantes es que decía Paz, al final la ideología no importa, o sea, en realidad, al final lo que va a quedar es la poesía, es la obra. O sea, Paz, metido tal vez en tantos conflictos ideológicos, en el sentido de que sus compañeros o sus pares intelectuales de pronto le dieron la espalda, le daban la vuelta. Pues ¿por qué? Pues porque simplemente era muy libre y porque no se dejaba encajonar porque era un loco. Era un verdadero loco, en verdad, que pudo imponer su locura. Así es. A fin de cuentas, de que era una realidad Es inmensa por ello, alrededor para de él. eso es el arte. Por eso le dieron el premio Nobel, por es. esa capacidad de hacer que su locura se convirtiera en algo universal. Así Es es. increíble. Y bueno, me encanta la imagen, ¿no? De ese, como se titula ese poema de Semillas para un himno, ¿no? Sí. También Sí. era un soñador, ¿no? Totalmente. Esto totalmente, aunque estuvo en una época de su vida y más al final de su vida, pues ya era una institución, ¿no? También hay que decirlo, que para sus contemporáneos de esa época, Octavio Paz no era un ícono para seguir, sino que llegó a ser visto como un pedante, ¿no? Sin embargo, pues... Fue evolucionando también en esa Pues parte. veamos al poeta, ¿no? Sí, eso es lo que queda. Leamos al poeta, eso Leamos es lo al que poeta importa. y eso es lo que realmente, lo que es un escritor. Y podemos leer algo del Sus poeta palabras. también. ¿Podemos leer algo así rápido? Porque Sí. ya nos vamos a ir al corte. En el corte va. Va. La vida sencilla, llamar al pan el pan y que aparezca sobre el mantel el pan de cada día, darle al sudor lo suyo y darle al sueño y al breve paraíso y al infierno y al cuerpo y al minuto lo que piden. Reír como el mar ríe, el viento ríe, sin que la risa suene a vidrios rotos. Beber y en la embriaguez asir la vida, bailar el baile sin perder el paso, tocar la mano de un desconocido en un día de piedra y agonía, y que esa mano tenga la firmeza que no tuvo la mano del amigo. Probar la soledad sin que el vinagre haga torcer mi boca, ni repita mis muecas el espejo, ni el silencio se erice con los dientes que rechinan. Estas 4 paredes, papel, yeso, alfombra rala y foco amarillento, no son aún el prometido infierno, que no me duela más aquel deseo, helado por el miedo, llaga fría, quemadura de labios no besados. El agua clara nunca se detiene, y hay frutas que se caen de maduras, saber pedir el pan y repartirlo, el pan de una verdad común a todos, verdad de pan que a todos nos sustenta, por cuya levadura soy un hombre, un semejante entre mis semejantes, pelear por la vida de los vivos,
dar la vida a los vivos, a la vida, y enterrar a los muertos y olvidarlos, como la tierra los olvida en frutos, y que a la hora de mi muerte logre morir como los hombres y me alcance el perdón y la vida perdurable del polvo, de los frutos y del polvo. Pues busca Octavio Paz, seguramente ya Léalo. lo ha leído, pero es en forma y en fondo. Un ícono de Un nuestra ícono. tradición Así es. literaria. Y este Totalmente. libro que le recomendamos es la base. O sea, El libro es Libertad bajo palabra, estamos con la L, ese es el que le recomendamos Para conocer al poeta. para conocer al poeta. Puede conocer también al ensayista con Laberinto de Con la Laberinto de Soledad, la por Soledad. ejemplo. Monogramático. Monogramático. Bueno, tenemos más opciones. Reina Hernández, a través de la fanpage, nos propone Marioneta, buena palabra. Vero Segura propone Mantarraya. Melison Quirarte, Melancolía. Y Sijara Nuño, Maníaco. Esa no la vi. Ah, sí, ya la vi. Maníaco. Bueno, vamos con música. Hablando de locos y de locura, tenemos Balada para un loco. Y ahora la interpreta Amelita Baltar. Continuamos la travesía contigo, al pie de la letra. Ya regresamos. Jorge Guillermo Guerra nos propone mariposa. Pedro Páramo nos propone la palabra mente. Juan Manuel Jiménez Robledo propone la palabra mortal. Vero Segura vota por mantarraya. Francisco Caro responde correctamente. Ya saben que si responden correctamente o votan, tienen regalo de Literalia. ¿Y hay un comentario en Facebook? Ah. A ver, María Guadalupe responde correctamente, María del Refugio responde correctamente, Agustina Torres propone la palabra manglar y le dice a Víctor que si les traes tortas ahogadas, por favor. Irma Manzanares propone la palabra metáfora y dice que le encanta el programa. Gracias, Irma. Jorge Guillermo Guerra, ya está, nos manda saludos a todos. Jorge Espinosa responde correctamente y propone la palabra mito, y Guido Mauricio propone la palabra moral y responde correctamente. Todos ustedes tienen su regalo de Literalia. Así es. ¿Y tenemos un comentario? Sí, el comentario de Melissa Quirarte, y que está aquí, que la saludamos. Y hablando de locura, les comparto esta frase que escuché en la película de Steve Jobs. Los locos, inadaptados, rebeldes, los que ven las cosas diferentes y no les gustan las reglas, lo único que no pueden hacer es ignorarlos porque cambian las cosas. Las personas que son tan locas y creen que pueden cambiar al mundo son las que lo hacen. Así es. Así es. Pues ahí está. Steve Jobs. El comentario. Y tenemos a la autora de hoy, vamos La un poco autora de hoy. retrasados con el programa, con L de Lispector, Clarice Lispector, nacida en Chechenic en 1920, murió en Río de Janeiro en 1977, esta escritora brasileña de origen judío. Fue una escritora brasileña que es considerada una de las más importantes escritoras del siglo XX. Pertenece a la tercera fase del modernismo en la generación del 45 brasileña, de difícil calificación. Ella misma definía su estilo como un no estilo. Aunque su especialidad ha sido el relato, dejó un legado importante en novelas como La Pasión según G.H. y La Hora de la Estrella, además de una producción menor en libros infantiles, poema y pintura. De origen judío, Clarice Lispector nació con el nombre de Chaya Pinkasovna Lispector el 10 de diciembre de 1920 en Chechelnik, Ucrania, tercera hija de Pinkas y Mania Lispector. El año siguiente la familia salió del país, primero a lo que ahora es Moldavia y Rumania. En Bucarest, en 1922, consiguieron un pasaporte ruso y el permiso para viajar a Brasil, y así emigraron a la ciudad de Maisó, Alagoas, donde ya estaban la hermana de Manía con su esposa. Al llegar a Brasil, todos tomaron nombres portugueses. Pinca se convirtió en Pedro, Manía en Marieta, y Chaya recibió el nombre nuevo de Clarice. Escritora desde temprana edad, envió varios cuentos al diario de Pernambuco, que rechazó su publicación en una sección de contribuciones infantiles porque mientras las historias de los demás niños poseían algún tipo de narrativa, los textos de Clarice no describían más que sensaciones. Y bueno, Clarice Lispector, esta autora que ingresó a la Facultad Nacional de Derecho en 1939
y que ya madura siendo estudiante, hizo la mayor parte de su obra, pues es esta autora de algunas obras como La Pasión, lo que les decíamos de La Pasión según G.H., La Hora de la Estrella fue su última novela. Padeció, estuvo enfermita, estuvo muy enferma. Cerca del Corazón Salvaje. Sí, muere en Río de Janeiro el 9 de diciembre de 1977 a las 10:30 de la mañana a los 56 años de edad, víctima de un cáncer de ovario, algunos meses después de publicarse su última novela, La Hora de la Estrella. Ajá. Y bueno, ella tuvo una vida, no sé si alcanza a ver, ella bellísima, desde joven se distinguió por, además de todo, por ser bellísima, y en sus obras nada sencillas, en las que precisamente todos los personajes tienen una carga emocional importante, y la relación que hay entre ellos, por ejemplo, en La Manzana en la Oscuridad, es un libro de densa lectura por todo lo que sucede con los personajes dentro de ellos, que se deja entrever en el libro, pero que no te lo cuentan ellos mismos los personajes. Entonces sí es un libro de densa lectura, maravilloso, yo lo he leído 2 veces, se los recomiendo ampliamente. ¿Cuál, Pati? La Manzana en la Oscuridad. Uy, ¿y qué es una trama como familiar? ¿Sería? Así es. Okay. Por ahí va. Y hay un personaje ahí que es el pilar, ¿no? El que va conduciendo toda la trama. No se los voy a contar para que lo busquen, La Manzana en la Oscuridad. Bonito nombre, muy tentador, ¿no? Por hablar de manzanas, por hablar precisamente de lo que representa este símbolo, ¿no? En ciertos cuentos, en ciertas culturas, incluso en el cristianismo, ¿no? Así es. La manzana es un símbolo muy representativo. Y del bien fíjense del mal. ustedes que cuando, ya ella, a una edad madura, ella fumaba y se quedó dormida con un cigarro prendido. Y un accidente, ¿verdad? Tuvo En el grave, 66. destruyó completamente su recámara y ella quedó con quemaduras en gran parte de su cuerpo, lo que la hizo estar hospitalizada durante mucho tiempo. Su mano derecha quedó muy afectada y casi tuvo que ser amputada y jamás recuperó su movilidad. Ni el estado de ánimo, ¿verdad? Ni su estado de ánimo. Así se fue deteriorando, ¿no? Y es pues este shock, ¿no? Como escritora que la llevó hasta su muerte. Creo que tenemos un pequeño En el texto 77. de A ella. ver, Sí. compártanlo para que lo conozcan nuestros Es un extracto de algo. Es un cuento y la primera línea es el título. Ok, es allí a donde voy. Más allá de la oreja existe un sonido, la extremidad de la mirada, un aspecto, las puntas de los dedos, un objeto. Es allí donde voy. La punta del lápiz, el trazo. Donde expira un pensamiento hay una idea, en el último suspiro de alegría, otra alegría, en la punta de la espada, la magia. Es allí donde voy. Es la punta del pie, el salto, parece la historia de alguien que fue y no volvió. Es allí a donde voy. O no voy, voy sí, y vuelvo para ver cómo están las cosas, si continúan mágicas, realidad, espero. Es allí donde voy. Ahí está una pequeña muestra de los textos de Clarice Lispector que le recomendamos ampliamente. Yo sé que le va a gustar mucho. Y tenemos la segunda palabra de hoy, que fue libertad. ¿Qué es la libertad? Esta cosa que decía el gran Galeano al principio en su texto, que vive separada de la justicia. Pues sería esa capacidad de conciencia de pensar, ¿no? Esa capacidad de decidir, de obrar. Y bueno, pues nos podríamos llevar otra hora hablando de la libertad. La pero verdad creo que es ya que no nos queda tiempo. Ya no nos queda libertad para hablar de Sí, porque el tiempo nos apresa. ¿Ves? Me están presionando. Todos somos prisioneros del tiempo. Así No hay es. libertad. Martín Lutero dijo, una mentira es como una bola de nieve. Cuanto más rueda, más grande se vuelve. Tengo 3 perros peligrosos, la ingratitud, la soberbia y la envidia. Cuando muerden, dejan una herida profunda. La humildad de los hipócritas es la más grande y el más altanero de los orgullosos. Aquel a quien no le gusta el vino
ni la mujer, ni el canto, será un necio toda su vida. Bueno, ¿quién escribió El Llano en Llamas? Juan Rulfo. Los que respondieron correctamente se llevan su regalo de Literalia. Pueden venir por él a Francisco Rojas González 155 en un horario de oficina con una identificación. Ganó Mantarraya y en segundo lugar, Mito. Va. Va. Nos vemos la próxima semana. Pues ni modo, Galileo. ¿Cómo Mantarraya? Ahorita lo discutimos. Gracias, Galileo. Hasta la próxima. Gracias. Hasta la próxima. Y bueno, yo quiero invitarlos, Café con Letras, el próximo viernes en Chapala. Ahí los esperamos. En Chapala, vamos a Chapala. Vamos Gracias, a yo soy Chapala. Patricia Velasco y le pido el favor de cada miércoles, de aquí a que nos volvamos a ver, por favor, lea un buen libro. Ahora la palabra continúa hasta el siguiente puerto. Toma tu brújula y espéranos la próxima semana.